Hoy, en Notas Simples, estamos celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente en las instalaciones del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. El tema de este año es Sin contaminación por plásticos, denominado por la ONU. Cada año se celebra un tema diferente y en un país diferente que está enfocado 100% al cuidado del medio ambiente. Este año el país elegido es India. El tema está enfocado en los océanos y los 8 millones de plásticos que se vierten en él. Amenaza la vida marina, humana y destruye los ecosistemas. Teniendo esto en claro y como estamos dañando nuestro medio ambiente, te llevaremos a los siguientes datos para que hagas mayor concientización. Cada año se usan más de 500,000 millones de bolsas de plástico en el mundo. La solución: ocupar bolsas de tela. En el último siglo producimos más plásticos que en cualquier otro siglo y muchos de estos plásticos no son reutilizables. 50% de los plásticos es desechable o de un solo uso. Compramos 1 millón de botellas plásticas cada minuto. Solución: los plásticos reutilizables. Hoy en día se están efectuando medidas para contrarrestar el daño que causan estos plásticos. Se está implementando nuevas técnicas para la producción de plásticos biodegradables que tengan un ciclo de vida más corto. Pero esto tiene aún dificultades debido a los cortos presupuestos que se están obteniendo para la investigación de productos biodegradables y para la sustitución de estos plásticos. En varias regiones se han observado el fenómeno llamado blanqueamiento de arrecifes de coral, el cual es provocado por el aumento de temperaturas en los océanos. Un joven holandés creó redes que están ancladas en los océanos que recolectan basura oceánica. En los últimos 30 o 40 años, millones de toneladas se depositan en los océanos, de las cuales 288 millones de toneladas de basura, el 10% va a parar a los océanos. La concientización humana está creciendo debido a que más jóvenes, licenciados y doctores se están interesando para la investigación de plásticos biodegradables y la sustitución de estos productos. El estudio de los ecosistemas acuáticos para poder hacer conservación. ¿Qué necesitamos? Esos lugares tan hermosos, tan especiales, de altísima biodiversidad, tan complejos, pero tan explotados, tan degradados, tan contaminados. ¿Qué necesito hacer para conservarlos? ¿Tú qué vas a hacer en un futuro para cuidar al agua? Bueno, creo que en un futuro no, hay que hacerlo desde un presente, puesto que es importante que el cuidado del agua se realice ahora mismo. Esta cada vez más se disminuye el agua potable que nosotros consumimos, ¿no? Bueno, por mi parte, primero me gustaría muchísimo realizar más investigación y si se puede colaborar con diferentes organismos como lo es el IMTA, pues estaría muy bien. Llevar este proyecto a niveles mucho mayores e intentar propagarlo, ¿no? Propagarlo con jóvenes, con adultos, con niños, para que esto sea más de enfoque general. El reciclar creo que es la más sencilla y la mejor que podemos aprovechar y no necesita muchas cosas, lo podemos hacer desde casa y es una buena opción para ayudar al ambiente. Lo que podría hacer sería ahorrar agua, gas, luz, todos los componentes de energía porque esos son los mayores contaminantes. También los recipientes, utilizar menos desechables y lavar y reutilizar. A mí me gustaría hacer una pequeña campaña en la cual podamos evitar justamente todo esto, de que no simplemente, ya no tengo agua, pues voy y me compro otra, sino que pensemos en todo esto, ya que nosotros normalmente lo que hacemos es juntar las botellas y decir, voy a ir a un lugar mejor, cuando realmente no es así. Así que es haciéndole conciencia a los jóvenes de ahorita que realmente eso no funciona y que las botellas terminan en los lagos, en el mar, en todos lados. Muy bien, dando como finalizado el Día del Medio Ambiente en el IMTA. Muchas gracias y síganos en nuestras redes sociales.